¿Qué onda, burro? Soy Zurek. Estamos de vuelta y esta vez vamos a ver algo de Home Free porque ya los tenía un poquito abandonados. Entonces le vamos a dar una chicadita a All About That Bass porque recuerdo que este ha sido uno de los videos también recomendados y creo que ahorita estoy un poquito más suelto en cuanto a tratar de encontrar técnicas complicadas o muy interesantes en los grupos a capella, y al parecer eso me ha servido para disfrutar más de la música y pues aportar ciertas cosas que les puedan servir a ustedes para aprender a identificar ciertas cosas que tal vez les pueda interesar sobre el beatboxer, que repito, en lo único que me puedo enfocar totalmente es en las técnicas que utiliza el beatboxer o los beatboxers que vemos, porque eso es de lo que sé un poco. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Pues, vámonos. 2, 3. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass. Tiene toda la finta de que no se lo están tomando en serio. Tiene toda la finta. Además que sé que son muy payasos. Vamos a darle, modo serio. It's about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about. Ay, qué mamón. About the bass, about the bass. About me. Yeah, it's pretty clear she ain't no size 2, but girl can shake it like they supposed to do. She got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working at Photoshop. We know that it ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. You know my mama, she told me don't worry about her size. She said boys need a little more beauty. Eso que está haciendo Adam es muy similar a una Keisner, que es pegar la lengua en el paladar y con un poco de presión de aire bajar. Entonces, haces. Pero lo que hace Adam me parece que suena como un rim shot. En vez de hacerlo con un lado de tu lengua, lo haces con el centro y tiene ese sonido característico de un rim shot, que también le puedes añadir un poquito de efecto para que suene como ese aro de la tarola en la batería. Silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, They're bringing booty back. Go run and tell all of your mamas that. Go tell them that. No, we just playing, girl, don't think you're fat. Girl, you ain't. We're here to tell you. Every inch of you is perfect from the bottom to the top. You know my mama, she told me. Aquí tengo que hacer mención de algo porque he dado ejemplos en algunos videos anteriores sobre Pentatonix, que la diferencia, no es comparación, pero la diferencia entre estilos de hacer beatbox o de utilizar la percusión entre Adam y Kevin es que Adam tiene más variedad. No dudo que Kevin no pueda hacer las técnicas que está haciendo porque no son complejas en sí, solo que él sí las utiliza, Adam sí las utiliza. Y con covers de Pentatonix había mencionado que pegaría muchísimo diferente o tendría un plus demasiado extra si Kevin cambiara un sonido. Y es que solamente utiliza la Keisner. Es básicamente lo que hace Kevin en la mayoría de las canciones. Repito, no tiene nada de malo, no se lo tomen personal, es un comentario. Y Adam en este fragmento ha añadido demasiada variedad
que si ponemos el estilo de Kevin, lo que hubiese cambiado solamente hubiese sido el hecho de añadir un delay a su caja. Que es lo que suele hacer cuando hacen alguna transición o cambiar de un ritmo rápido a un ritmo lento. Es lo que suele hacer, pero Adam cambia del rim shot, que es este, con este ritmo como country. Cuando hay un cambio, cuando hay una transición o de un verso a un coro, hace un cambio de ritmo que le da todo el toque solo por cambiar la. Pero no lo voy a hacer yo, se los voy a demostrar con el propio ejemplo de Adam. Justo esto, por ejemplo. Escuchen la cantidad de matices y variedades que le da, mientras los demás chicos siguen cantando su parte, lo que les corresponde, pero quien hace que se note ese cambio es Adam, por la transición y la diferencia de ritmos que utiliza, pero cambiando uno o dos sonidos nada más. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. Esa es la PF snare, es una P con una F juntas. Imagínense cómo hubiese sonado si fuese una P, a diferencia de un. Hay una diferencia y se nota. Suena más ponchado, suena más duro, tiene más potencia y más energía. Y aparte, una de las cosas que hace que estos menes, que estos muchachotes guapos todos, suenen como country, es precisamente la selección de sonidos que utiliza Adam, que serían, ahí escupí, el utilizar ese hi-hat entreabierto y cerrado, que es hacerlo con una F, y esa tarola PF. Es lo que le da ese toque country, aparte de las voces y pues las técnicas de canto que sabrá Dios cuáles son que estos muchachos utilizan. Eso es lo que hace que ellos suenen así, que sean tan característicos y que se diferencien de Pentatonix. Aunque lleguen a ser los mismos covers, no es tanto ese rango vocal que vayan a tener, sino el beatboxer. Entonces, si se preguntaban, esa es la razón por la que suenan como suenan, por el beatboxer, porque es básicamente el alma, el beatboxer y el bajista, que también Tim se pasa de lanza porque tiene un rango increíble como bajista. Ya lo hemos escuchado justo al principio, cuando hace ese falsete. Ellos dos son quienes le dan vida a este estilo country que tienen. Esto es lo que hace que Home Free sea Home Free. Entonces, pues vamos a seguir dándole. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, They're bringing booty back. Go run and tell all of your mamas that. Don't tell them that. No, we just playing, girl, don't think you're fat. Girl, you ain't. We're here to tell you. Every inch of you is perfect from the bottom to the top. You know my mama, she told me don't worry about her side. She said boys need a little more booty to hold at night. You know we don't want no stick figure silicone Barbie doll. No, we don't. No, ma'am. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, Ah, caray. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, Yeah, we're all about that. All about that bass, all about that bass, all about that bass. Hey y'all, thanks for watching. That's a really fun tune by Megan. Sí están bien tontos, pero en el buen sentido de la palabra, es con amor.
Eso último que hicieron está interesante porque I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass. Yeah, we're All about that. All about that bass. All about that bass. All about that bass. está interesante. Es un ritmo sencillo, pero sí necesitas cierto control de respiración porque ya me imagino hacerlo en vivo en concierto. Puedes hacer el sin respirar, pero puede ser riesgoso, se te puede ir el aire y te puedes ahogar. O puedes, mientras estás haciendo el kick, cuando hagas la tarola, en cuanto suene, puedes inhalar. Se alcanza a escuchar muy bajo ese para respirar. Lo voy a hacer lento y exagerado para que noten cómo no es que le falte el aire, sino para que noten que se respira y se exhala mientras haces ese ritmo. Con práctica dejas de hacer y puedes controlar el inhalar y exhalar sin hacer ruido. Entonces, hasta aquí va a quedar el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, que eso es uno de los puntos por los que hago videos. Trato de dejar al menos algo que puedan aprender sobre el beatbox, el mundo del beatbox. Los dejo, ya me voy a comer algo y nos estamos viendo, morros. No treble.